Hola queridos amigos, estamos una vez más conectados, entrevistando a una gran mujer de Dios, Pastora Janet. Dichoso, pues, dichoso de la posibilidad de poder entrevistarla y conocer un poco más de su historia, de su vida, de sus proyecciones, qué ha hecho el Señor en su vida, y por ahí vamos armando una historia, pues. Bienvenida. No sé, pues preséntese, díganos algunas palabras. Hola Pablito, gracias por esta oportunidad que me está dando y qué rico poder tener estos momentos. Me presento, mi nombre es Janet Morán, soy esposa del pastor Vivanco, de acá de Ciudad Satélite de Santiago. Eso, no sé qué ¿Ya? más, Sí, para no irme con todo, porque si no me voy con todo yo. sí. Oiga, pastora, ¿cómo estuvo su día hoy? Un poco relajado, con un poco de sueño, porque por todo lo que pasó anoche, no sé si se enteró, que mi Pa- hija Para sufrió un allá, accidente casero, sí, pero en paz, para allá sí. quería llevarla. Cuéntenos un poquito, ¿qué pasó, qué sucedió, cómo está su hija? No sé, pues cuéntenos un poquito, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué estaban haciendo? Nos íbamos a poner a tomar once y en un momento parece que fui yo que pasé a llevar la mesa y se dio vuelta la taza con agua hirviendo y le cayó a mi hija en las piernas y en parte de la guatita y la mano. Y fue súper rápido, en cosas de segundo, porque no pensé yo que era tanto, pero cuando le bajamos los pantalones se le despegó la piel de la pierna y como que se le arrugó y yo no había visto eso, así que lo primero que hicimos fue llevarla a la tina para echarle agua en el sector, porque eso es lo que yo siempre he sabido que se hace, y como estuvimos como 10, 15 minutos más o menos aplicando agua fría a la zona, y a continuación de eso, en vista de que se puso abarcó mucho el enrojecimiento, decidimos ir a urgencia, porque empezó a sentir dolor, mucho dolor. Entonces, oramos, por supuesto, hubo un momento de que mi hija se descontroló un poco, se asustó, porque entre que se asustó y le dolía. Entonces había que estar orando y aplicando ahí, era mi trabajo, yo oraba, toma control, hija, en el nombre de Jesús, y esto va a pasar, ten calma. Mi esposo empezó a ver qué es lo que podía hacer, mi otra hija empezó a buscar ropa, porque ya habíamos sobre la misma, íbamos decidiendo que íbamos a ir. A todo esto yo lo menos que quería era ir a un hospital, o sea, yo siempre estaba orando, Señor, por nada del mundo, yo quiero visitar un hospital en estos momentos, pero el Señor nos llevó para allá. Y fue todo de Dios, porque mientras en el camino íbamos orando, llegamos al hospital, oramos para que pasáramos directo. No había gente, pero nosotros pasamos directo. Y nos atendieron inmediatamente, el cirujano tuvo que bajar, no se demoró nada, y la vio al tiro y siguieron con el procedimiento, empezaron a sacar después todo lo otro de piel y le colocaron ¿cómo se llaman? Las benditas que le colocaron. Y después como le aplicaron suero y todas esas cosas, ya todo volvió a la calma. Así que cuando estábamos allá sabíamos que estábamos direccionados por el Señor, y eso yo le doy gracias a Dios en este momento, porque qué diferente es tener a Dios en estos momentos difíciles, porque que uno tiene que tomar decisiones sobre la misma situación, porque en un momento, en un segundo yo dije, pero esperemos un poco, pero al verlo, no, fuimos. Y decisiones, trabajamos en equipo, mi esposo, todo, y eso fue bonito también. En otro tiempo, yo creo que hubiera habido discusión, tú tuviste la culpa, no sé, no, acá, gracias a Dios, pasamos la prueba, eso. Bien, bien, es súper complicado ese tema porque todos quieren hacerla a su forma y como usted me dice, es distinto cuando las cosas se manejan o tú dejas que el Señor te ministre hacia la situación que está pasando, porque la situación en sí requiere agilidad, requiere reacción rápida y hacer, porque tú estás viendo a tu hija que está sufriendo, que se está quejando, y eso si tú pierdes el control, podrías cometer errores o podrías demorarte en reaccionar.
Así que es que ahí es donde uno ve la mano de Dios y lo otro lindo, por eso mi hija recibió palabras de Dios cuando íbamos en el camino, que todas las cosas nos ayudan a bien. Y una de las cosas que yo recibo de que nos ayuda bien, como estamos en este proceso de este equipo, y todas estas cosas que nos estamos afiatando, el sentir el apoyo de los pastores, de los hermanos, cuando ya se enteraron, es maravilloso porque eso también te hace sentir que no estás sola. Y la oración no tiene precio, o sea, es lo que uno más necesita en esos momentos porque el enemigo se encarga también de poner cosas en la mente, de hacer sentir culpable, buscar algo, qué es lo que está pasando, pero las oraciones te calman, las oraciones te enfocan. Así que yo le doy gracias, aprovecho esta oportunidad de darle gracias a todos mis hermanos porque yo sé que en algún momento estuvimos en su casa, Sí, pensando en nosotros. bien, sí, súper. ¿Y tu hija está en la casita, me imagino, en estos momentos? Sí, no, pero ya anda caminando bien, sí, hoy día ha estado relativamente normal, inclusive sin dolor y sin haber tomado medicamentos. Ya. Así que los antibióticos hay que dárselos para evitar una posible infección, pero como uno sabe que Dios está obrando, igual hay que seguir el protocolo, si no lo podemos no evitar. Sí, Claro. ya, bien, súper. Mira, con respecto a eso, quería llevarte a la situación. Hoy día todos los chicos están en las casas. Y yo veo Facebook, por ejemplo, y veo muchos niños cocinando con su mamá, ayudando, no sé, pues, haciendo pan, haciendo mil cosas en la cocina. ¿Cuál sería tu consejo hoy día para las mamás con respecto al cuidado de los niños? En este tiempo, digamos, en este tiempo que los chicos están en la casa y quieren ayudar, quieren hacer cosas, están propensos, digamos, a accidentes. ¿Cuál es tu mensaje hoy día para las mamitas que no sé, porque llevan a sus hijos a cerca del peligro? Bueno, de hecho nosotros acá con mi hija este año para ella ha sido muy importante, ella tiene 16 años y este es el año en que aprendió más cosas y dentro de eso, como dices tú, aprendió a hacer pan, a cocinar. El consejo es que no déjalos solos, estar ahí pendiente, direccionándolos y enseñándoles, porque es de la única manera que también pueden aprender, porque no por temor uno no le va a enseñar a hacer las cosas. Y este es el tiempo para poder enseñarle a los hijos a hacer cosas porque hay mucho tiempo. Entonces, no hay que tener temor, hay que ser precavido, los accidentes van a ocurrir sí o sí, nadie está libre, pero y en el caso de que ocurra, saber también cómo reaccionar, pero no negarse a que los niños aprendan y como dicen por ahí, hay que enseñarle al niño cuando quiere aprender. Esa es la técnica, no Ya, cuando no quiere, porque no resulta. sí. Janet, pastora, ¿su esposo cómo está? Mi esposo, hoy día le preguntaba, lo vi yo que se sentía un poco impotente ayer donde no podía hacer mucho, porque una que no pudo entrar al baño, porque el baño era relativamente chico, no podíamos estar todos adentro, y él no poder hacer nada, y ver el dolor de la hija, yo creo que como papá de haber sido como, yo lo vi ese así como desespero, pero controlado, queriendo hacer nomás, llevarla al hospital y tomar las decisiones correctas. Hoy día está tranquilo, relajado, igual. Y esto también ha servido mucho para nuestra familia, como yo en la predicación que tuve anteriormente, Dios a nosotros como familia nos sigue procesando. Y para mí esto ha sido una bendición, esto, porque como te decía antes, en otra oportunidad hubiera sido de otra manera, quizás hoy día hubiéramos estado muy enojados, echándonos las culpas, eh, lo típico que pasa. Y hoy día, con la gracia de Dios, estamos todos en paz, tranquilos, funcionando, o sea, es como, pasó, sí, fue grave, pero el Señor estuvo con nosotros y listo. Y Él está bien, ahora está mirando ahí Sí, noticias. súper bien, porque tú me demuestras la madurez que hay ante digamos, la necesidad de reacción, es en conjunto y eso es lo que hace digamos, el problema se aminore en cierta forma, porque no es poco, lo que le pasó a tu hija no es poco. Entonces, hay desesperación, por ejemplo, en el caso
el caso de tu esposo, el caso mío de uno de papá, no sé, pues quiere hacer un montón de cosas hasta el punto de quitar ese dolor y tomarlo uno. Y no se puede. Claro, entonces esas cositas, eh, cuando tú lo manejas a través del Señor, es harto más fácil. No sé si estás de acuerdo con eso. Obviamente. Sí, totalmente, totalmente, porque lo podemos ver y yo es que estoy muy agradecida de Dios, de verdad, Pablito, porque nosotros, como te decía, llevamos un proceso de familia donde cuando nosotros vivíamos en Aysén, otro gallo cantaba, entonces éramos cristianos y todo, pero las discusiones siempre estaban y no había unidad, no había armonía, que es lo que yo siempre oraba, yo oraba y clamaba y le pedía al Señor que quería ver esto, tener la posibilidad, yo no sé si en todos los matrimonios pasará, no sé si en todas las familias pasará, pero en mi familia pasaba, donde las diferencias entre madre e hija, entre esposos, habían y se hacían notar por los caracteres, porque todos teníamos carácter fuerte, entonces, y vivir una situación como esta, en armonía, lejos, darle toda la gloria a Dios. Sí, pastora, para allá quería llevarla, que nos cuente un tiempo de dónde la rescató el Señor, de dónde el Señor la tomó de la mano a usted, a su esposo, a su familia, su casa, dónde estaban, cómo estaban sus relaciones, digamos, en la parte del matrimonio, los hijos, porque ahí cuando no está Dios, se forma como una guerrilla por diferencia de caracteres y a veces por simples opiniones o por simples puntos de vista genera, no sé, pues controversia. Cuénteme un poco cómo fue ese tiempo de usted. Mira, yo conocí al Señor, nosotros como matrimonio conocimos al Señor en el año 99 acá en Santiago. No me acuerdo el día ni el mes y eso me da un poco de lata, pero sé que fue como por ahí por diciembre. Y fue hermoso, nosotros veníamos saliendo de un tiempo de haber estado 2 años y medio en el mormonismo. Fuimos mormones nosotros, Ya. y por la búsqueda de Dios, porque teníamos necesidad de Dios, pero no, era como que nadie me hablaba, pero sí me hablaban, sí me hablaban. La verdad las cosas que sí nos habían hablado, pero uno no quería en esos tiempos rendirse al Señor. Y como asistíamos a esta iglesia, entonces cuando predicaban en las calles, yo era una de las que me burlaba y yo decía, estas personas no tendrán otro versículo, que no siempre es la misma. Vivíamos en un departamento y yo veía unos hermanos pentecostales que predicaban porque de tal manera amó Dios al mundo, que Dios, y yo decía, pero yo, por eso que ahora cuando yo salgo a predicar, yo digo esto, yo lo predico, porque yo digo, yo soy una de ellas, si tú te estás riendo de mí, si tú te estás burlando de mí, te digo que yo era una de ellas, no, y tú vas a ser el siguiente, porque yo miraba por las cortinas escondiditas, me gustaba escuchar los cantos, no los entendía mucho, pero sí ponía atención. Entonces, yo soy testigo de que aunque uno predique así a voz en cuello, como se dice, sí uno escucha, sí uno pone atención, porque yo escuché. ¿Y qué pasó? Que Dios nos sacó de ese lugar donde estábamos a su manera, sin dolor, pero salimos. Y de ahí nos costó mucho entrar porque había un amigo que nos hablaba de Jesús. Por lo tanto, en diciembre nosotros aceptamos al Señor como familia y en noviembre del año 2000 nosotros nos bautizamos acá. Y mi esposo pidió un traslado, pero era una cosa así como sin ninguna fe que iba a salir el traslado, porque era como imposible, porque era una zona de privilegio. Y yo le dije, ya, hácelo nomás. Y resulta de que salió el traslado, y yo lo único que sabía es que yo llevaba a Dios en mi corazón y que quería seguir conociéndolo, quería conocer a Dios, porque a mí me pasó algo muy particular, porque después que yo salimos de la iglesia mormona, de Jesús no se habla nada, se hablan de otros libros. Entonces cuando entré a una iglesia cristiana, cuando hablaban de Jesús, sentí como algo tan grande, como que yo dije, ¿dónde estuve metida? Realmente estaba en la oscuridad. Y de ahí como que me enamoré de Dios y no lo quise soltar. Yo sabía que cuando me fuera a Aysén, tenía que buscar de Dios, iba a buscar alguna iglesia, no sé, de alguna forma, pero yo no me iba a apartar del Señor. Esa fue mi determinación.
Y así fue. Llegamos a Aysén, estuvimos 14 años, como mi esposo les había contado, y empezamos a asistir a una iglesia bautista, allá en Aysén. Estuvimos hasta el año 2005. Y el 2003, pero estuvimos hasta el 2005, pero en el año 2003 alguien me invitó a un encuentro. Y yo quise ir y fui, desde el momento que empecé a determinarme para hacer eso, fui sola, porque mi esposo no me acompañó, él con su trabajo, ahí estaba. Entonces, a mí me cambió la vida. O sea, me cambió, como dice el pastor Milton, se me destapó el cerebro. Y yo sentí que ahí recién yo había encontrado a Jesús y que realmente lo había aceptado. Y eso que ya llevaba 4 años en el Evangelio. Y me cambió totalmente la forma de pensar, entendí muchas cosas. Y de ahí para adelante, mi vida ha sido toda nuestra vida, porque en realidad el Señor siempre me hablaba como a mí primero, porque yo creo que era la que estaba más involucrada. Mi esposo se fue añadiendo, él, gracias a Dios, nunca fue oposición, siempre fue aporte, y eso también ayudó. Porque sí, yo siempre le decía algo a mi esposo, aquí entre nos, contigo sin ti yo sigo siguiendo, amando al Señor. Esto me lo regaló una persona que yo le prediqué y nunca lo he sacado. Es de ahí porque yo en mi casa serviremos al Señor. Yo lo tenía tan decidido y nosotros estuvimos en esta iglesia tradicional, como le decía, y el Señor nos sacó milagrosamente de ahí también. Fue a través de una visión. Yo empecé a tener mucha hambre de Dios, empecé a buscar a través de, le preguntaba a pastores que yo conocía, quería saber más, pero como que ningún pastor saciaba mi hambre y mi sed de Dios. Entonces un día encontré un libro que se llama Mi experiencia con Dios, y hay muchas personas lo han leído y que es como un libro estudio. Y empecé a hacerlo. Todos los días en la mañana, mi hija Paulina tenía como 2 años, y yo le iba a dejar a su sala cuna, y cuando volvía llegaba derechito a hacer mi devocional, y el Señor me empezó a hablar en ese libro. Yo puedo contar que yo llegué a una parte donde salía que Dios está trabajando, decía el título. Pero tú pregúntale dónde Dios está trabajando a su forma. Y yo hice la oración con todo mi corazón como un niño, y el Señor me muestra una visión, me muestra el lugar donde Él se estaba moviendo, me muestra un gimnasio muy grande que estaba en Coyhaique, y a continuación de eso me muestra la cara del pastor de donde yo estaba asistiendo, y me dice el Señor, ¿me amas más que a este? Me dice así. Yo estaba, pero era un mar de lágrimas, impresionadísima con lo que me estaba pasando, porque no lo estaba soñando, lo estaba viendo con mis ojos. Me pregunta 3 veces lo mismo. Si yo lo amaba a él, a Dios, más que a ese pastor. Y yo le dije, al principio sí, Señor, y después segundo, yo creo que entiendo perfectamente a Pedro cuando dice, Señor, pero ¿por qué me pregunta tantas veces? Porque me di cuenta, el Señor me confrontó que sí yo lo amaba, pero habían cosas que yo amaba, entonces tenía que dejar. Y ese día, yo me acuerdo perfectamente, fue el 26 de abril del año 2006, en la mañana. No se me va a olvidar nunca, y ese día espiritualmente yo me cambié donde Dios me dijo. Yo me cambié, porque a mi esposo después le conté. Entonces, bueno, y de ahí el Señor nos trajo aquí a Gracia y Paz, de alguna forma, y de ahí ya nuestra vida ha sido seguir al Señor, aprendiendo, creciendo en el Señor, hemos hecho muchas cosas, y bueno, ahí tú me tienes que preguntar, porque si no tengo todo el día, te va a faltar tiempo. Sí, sí, a seguir haciendo, mira, cuando uno dispone su persona, su casa, su familia a servir al Señor, el Señor te va moviendo, y si tú le vas pidiendo más, obviamente te va a ir dando más. Entonces, es lindo, pues es lindo conocer parte de tu experiencia, es lindo conocer parte de lo que el Señor, cómo ha ido obrando en ustedes, en ti, en tu esposo, en tus hijas también. Y es maravilloso eso, pues. ¿Y cuántos años tuvieron ustedes en Aysén? Estuvimos 14 años bajo la cobertura de los pastores Atilio y Hulda. Ellos fueron nuestros papás allá y se llevaron, le hicimos hartos dolores de cabeza, porque igual cuando tú sales de una iglesia tradicional, uno viene sumamente cuadrado. Entonces una de las cosas que a mí me costaba era tener esta relación con el Espíritu Santo, porque uno es muy religiosa. Entonces el Señor fue quebrantando todo eso a través de nuestros pastores que teníamos allá, y que por supuesto los amamos
por todo el trabajo que hicieron, porque fueron 14 años, Sí, 14 años que estuvieron allá con nosotros dándole, así que saludos pastores. sí, buena. Oiga, y el cambio de Aysén a Santiago, ¿cómo fue eso? ¿Fue Pues, doloroso? ¿Fue ya asumido? ¿Sus niñas chicas cómo lo tomaron? Y el cambio, porque el cambio es grande de Aysén, tranquilidad, me imagino, harto humo, con el tema de la leña, y Santiago al smog y el calor. sí, fue un poco fuerte porque de los cuatro era la única que yo no quería venirme, por ningún motivo. Una porque no me gustaba Santiago, por las micro, por el calor, por la mucha gente, esta vida así tan agitada de acá. Y como ya habíamos vivido 8 años en Santiago, entonces yo decía, no, de hecho cuando mi esposo postuló, yo le dije, por favor, porque tenía 3 opciones de postulación, que era Santiago, Valparaíso y Concepción. Entonces que pidiera Concepción primero, Valparaíso después y Santiago. Y yo estaba un poco tranquila porque yo decía, no, no creo, porque él estuvo 14 años trabajando en Santiago, entonces era imposible que lo trasladaran para acá. Y, y fue bien complicado porque nosotros, generalmente los traslados se hacen en enero, pero a nosotros no nos trasladaban nunca. Una semana nos decían, ya, si está listo, van a tener que irse, ya preparen todas las cosas. Y después la otra semana, no, negativo, no, todavía no hay nada. Llegamos así hasta mayo. Entonces fue como un parto para mí, pero hoy que fue terrible, tuve que yo morir a mi carnalidad, dijo ahí, en esa, y decirle al Señor, Señor, si tú me quieres allá en Santiago, vas a tener que cambiar mi corazón por Santiago, porque, o si no, yo voy a sufrir mucho. Yo, de hecho, es más, y este es un testimonio también, porque cuando justo nos encontramos en una convención acá en marzo, que justo le hicieron acá en Santiago, el año 2015, y, y yo voy donde el pastor Arroyo, y porque siempre lo saludamos ahí entre medio, y yo le digo, pastor, ¿sabe? Le salió el traslado a mi esposo, y yo, si no me sale una casa fiscal en Santiago, yo no me vengo, me voy a Victoria, porque yo soy de Victoria, y me quedo allá con mis papás, y mi esposo que se venga para acá, y él irá. Y resulta que a todo esto yo tenía todo planeado con mis hermanos, porque yo tenía a mis papás ancianos, entonces esa era la idea, ir a cuidarlos. Igual yo pensando en levantar iglesia y todo eso allá en Victoria, sí, tampoco iba a estar así. Pero el pastor me dice, querida, usted tiene que estar al lado del papá, del esposo, dijo, del esposo. Y más encima las predicaciones que se dieron en esa convención, a mí me cambió todo el pensamiento y tuve que hacer retroceso de todo eso. Mis hermanos, ¿para qué les cuento? Se habían molestado, que yo no era de palabra y cosas así. Tuve que orar también, Señor, ya la embarré, ahora necesito que usted me ayude con esto. Y fue de tan bendición porque yo le dije, yo te voy a obedecer, voy a quedarme en Santiago, voy a hacer lo que los profetas están diciendo y lo que usted también me está mandando a hacer. Me voy a quedar acá con mis hijas, y, pero necesito que me ayude con mi hermano porque se me iban a venir todos encima. Entonces, porque ellos iban a descansar en mí para que yo cuidara a mis papás. Y como decidí hacerlo, el Señor me dio su cobertura porque mis hermanos entendieron que todos teníamos el deber de cuidar a nuestros papás. Estuvimos cuidándolo 4 años y teníamos que viajar. Decidimos, el Señor me puso las palabras que tenía que decirle, que mis papás tenían 5 hijos y los 5 hijos tenían que estar con ellos, teníamos que organizarlo de alguna forma. Y bueno, cuento corto, le hicimos caso y fue de tremenda bendición, porque si yo hubiera hecho lo contrario, mi pensamiento, yo creo que hoy día hubiera estado posiblemente muy enferma porque me hubiera tocado todo el trabajo con mis papás y los papás se pusieron complicados. Entonces el Señor me respaldó y mis hermanos todos felices, todo funcionó perfecto y empecé a amar acá a Santiago. Eso fue lo lindo. Así que ahora estamos acá en Ciudad Satélite, que está como cerca de Padre Hurtado. Entonces estamos como a las afueras. No, no siento que estamos en Santiago mismo. Entonces por eso yo creo que me gusta también. Sí. Oiga, en este tiempo, ¿qué ha estado haciendo? ¿Usted es la que está haciendo mascarillas? Sí, yo ahora en este tiempo. Oiga, ¿y Sí, porque cómo va ese negocio? bien, el Señor me sorprendió porque una que me encanta, me levanto con mucho ánimo para hacerla, me entretiene mucho hacerla y he vendido muchas, he hecho más de 400 y tantas mascarillas y, y la gente sigue comprando porque
es algo que se necesita, pero es de este tiempo, es de este tiempo. Y me he Claro. entretenido como familia, hemos trabajado juntos también, porque ya la verdad de las cosas es que si no hubiera sido por eso, ya hubiéramos estado bien aburridos, ¿ah? Oiga, Porque no, y quién las reparte? ¿La reparte usted o la reparte los dos con mi esposo, a los dos? los Sale. dos con mi esposo, sí. Ya, ya. Él se Bueno, encarga, él me hoy, ayuda, sí. sí, con respecto a los pastores pavés, ¿en qué momento aparecen los pastores pavés en sus recorridos? Ay, esto es, el Señor a nosotros, yo definitivamente el Señor nos ha sacado de un lugar y nos pone en otro. Así lo ha hecho con nosotros. Nos sacó de Aysén, primero nos sacó de los mormones, nos puso en la iglesia. Después nos sacó de Aysén y nos trajo a Santiago. Acá cuando llegamos a Santiago llegamos bajo la cobertura de los pastores Pablo y Paola, Pablo Zúñiga y Ya, Paola y sí. Paolita. Y estábamos los 4 años. Y resulta de que el año pasado nosotros cuando fuimos a nuestra primera misión que fuimos a hacer a Chile Chico, para esos alrededores, todo bien cuando volvimos, todo bien, fuimos a la célula, nos reunimos con nuestros pastores, le contamos todo lo que habíamos vivido, porque nosotros fuimos solamente como familia para esa sesión, nadie fue con nosotros, fuimos como familia. Fue una experiencia hermosa, pero igual peligrosa, como por decir. Vimos la mano de Dios también ahí, y resulta de que a los pastores pavés se les quedó un parlante en Aysén. Y cuando nosotros terminamos nuestra misión, llegamos a Aysén y trajimos su parlante. Nosotros lo conocíamos de vista, ellos siempre cuando pasaban adelante, habíamos escuchado de ellos y nos encantaban. Yo hubiera querido conocerlos antes, pero nunca se dio. Y a raíz de ese parlante tuvimos que tener el contacto porque justo ellos estaban acá en Santiago y nos llamamos, le dijimos que tenía los parlantes para que se los fuéramos a dejar, o que vinieran, lo invitamos a almorzar y compartimos, y de ahí pues fue toda una cosa sobrenatural, y de la noche a la mañana los pastores son nuestra cobertura, y por voz del pastor Arroyo. Entonces fue como lindo. Nosotros con los pastores Pablo y Paola tenemos una linda relación igual. Esto fue una cosa que el pastor Arroyo hizo, que él, o sea, recibió del Señor y nos puso acá por lo de la misión, porque nos íbamos a juntar con los pastores, íbamos a seguir en eso, y eso. Y del año pasado, de agosto, que estamos siendo hijitos de ellos, pues ha sido tremendo este tiempo también, maravilloso. Los Ya. amamos a ellos. Sí, pastora, ¿cuántas veces ha salido a misionar usted? Hemos salido 2 veces, pero la primera vez fue donde más pueblos recorrimos, porque ¿Dónde y fue en pueblo, eso? el año pasado en invierno, en julio, Pero donde los que, pastores pavés fueron a Aysén. A nosotros nos tocó la misma región, pero otra ciudad, otra parte. Nos tocó Chile Chico y Los Antiguos, eran 2 pueblitos que nos tocaban, pero al final terminamos haciendo 8 pueblitos. Pero en distancia y en cantidad era harto, ¿cómo pero se fue movió, maravilloso. cómo se movió el Espíritu Santo por ahí, por Chile Chico? Oh, bueno, Chile Chico, tengo que decir que fue un pueblo donde Dios nos mostró, es fuerte lo que voy a decir, pero es lo que Dios me mostró, que Dios iba a limpiar ese pueblo porque había muchos pastores asalariados. Porque el pueblo es muy chiquitito, es muy lindo, pero no se ve. Nosotros tuvimos la oportunidad de visitar a un pastor que para hacer el contacto y todo eso, y el pastor fue muy así, muy como déspota de alguna forma, no nos consideró, entonces, pero nosotros íbamos solamente a hacer el contacto, pero nosotros seguimos con lo de nosotros. Inclusive mucha gente nos decía que aquí no se puede predicar con parlante, acá no se puede hacer eso porque por ley, y así nos decían. Y nosotros a la persona que nos hospedó en una parte, porque pagamos hospedaje, y nosotros escuchábamos que pasaba el gas, pero no íbamos a poder nosotros predicar, y nosotros lo hicimos igual. Inclusive el pastor le dijo, no, por esos lugares por acá no, por allá tampoco, al final no nos recomendaba que hiciéramos nada, pero Ya, nosotros como íbamos, mira qué bueno que estás haciendo ese alcance, porque de todas las personas que hemos ido entrevistando, siempre le preguntamos las cosas bonitas, ese testimonio bonito cuando tú llegas a alguien y te abre las puertas de tu casa, pero también pasan otras cosas, por las partes, digamos, que no son tan agradables, que igual
sí o sí van a pasar, entonces bonito que lo menciones y que hagas este realce. De hecho, Dios nosotros nos mostró eso antes de cuando empezamos a orar, cuando estábamos en Santiago, antes de llegar allá, nos mostró la dureza del corazón del pueblo. Y por mucha gente, muchos hijos de Dios también que no están haciendo el trabajo como corresponde. Pero bueno, hicimos la misión, también pasamos cosas difíciles. En Chile Chico pasó de que cuando íbamos a hacer el acto espiritual, el primer acto espiritual que subimos a la parte más alta, mi hija mayor se entera de que está reprobando 2 ramos. Ella está estudiando Derecho y fue terrible porque era como que un ramo lo podía haber salvado si volvía, pero no tenía tiempo, no tenía el tiempo, no iba a alcanzar. Entonces tuvo que morir a su carne, también para ella fue súper fuerte, tuvo que decir, ya Señor, lo que menos ella quería era tomarse 2 ramos, porque uno ya lo había entendido, pero este último ella tenía toda la esperanza de que no le iba a pasar, y resulta que no le resultó. Entonces tuvo que llorar, salió, yo le dije que tenía que salir del auto, porque fue fuerte. Nosotros como familia andábamos los 4, entonces no teníamos otra cobertura que en ese momento a nosotros, por la situación que estábamos viviendo, pudiéramos hacer algo, porque para hacer un acto espiritual en esa condición no lo podíamos hacer. Entonces fueron como 2 horas de retraso para que mi hija volviera, orara y se dispusiera de nuevo al Señor y pudiéramos, porque hacer un acto espiritual en esas condiciones hubiera sido una negligencia en lo espiritual y en lo natural igual. Entonces es fuerte. Y cuando ya ella lo hizo, entregó todo eso, murió a su carnalidad y ahí lo pudimos hacer. Era fuerte, se notaban las potestades que habían ahí en ese lugar y lo pudimos hacer bien. Eso fue como, y después el respaldo. Fue lindo después todo lo que vivimos ahí. No tuvimos mucha experiencia, de hecho hubieron personas que nos gritaban cosas feas, cállense loco, váyanse para su casa, cosas así. Pero nosotros seguíamos porque el Señor era como que sentíamos la protección de Dios tan fuerte que no nos importaba, inclusive los carabineros que podían habernos atajado, qué sé yo, mi esposo como era funcionario, entonces ahí ellos hablaban de alguna forma, nos arreglábamos en esa situación, pero en Argentina era otra cosa, sí, en Argentina fue diferente, en Argentina cambió todo, ahí también tenemos hartos testimonios hermosos que nos pasaron, como familia y como Dios también nos respaldó mucho. De hecho, hubieron 2 pueblitos que nosotros no queríamos hacer por ningún motivo, que eran los que estaban más lejos. Nosotros estábamos desde Chile Chico a Perito Moreno eran como 60 kilómetros, pero de Perito Moreno a Lago Posada eran como 290 kilómetros. Estamos hablando que había nieve, que había barro, que no sabíamos las condiciones del clima. Pudimos ver, cuando nosotros oramos así, Señor, en el nombre de Jesús tomamos autoridad y le ordenamos a la nieve que se detenga. Y así lo hacíamos. Yo tengo videos donde el camino está blanco, pero no nevaba, y había sol. Y después pasábamos nosotros como que decían, está nevando. Nos decían, no se devuelvan de nuevo por el mismo camino, no sigan por ese camino, pero nosotros seguimos. Y en esos pueblitos que nosotros no queríamos ir, el Señor nos sorprendió también muy grandemente con muchas cosas, y de hecho Él nos pagó el hospedaje, Él nos puso personas alrededor, o sea, nos ofrendaron dinero, y ahí Dios nos decía, si yo los traje para acá, yo soy el que pago. Yo Así pago. que no, fue maravilloso. Sí, qué lindo. Oiga, mira, ya vamos finalizando con el tiempo. Un mensaje para las naciones, porque la palabra de Dios ya tenemos la orden de que será predicada hasta lo último de la tierra, y su mensaje para las naciones, porque este video obviamente lo vamos a publicar para que sea visto a nivel internacional también, así que Amén. ese mensaje con todo el power. Amén. Queridas naciones, quiero decirles que el Señor los ama. Y acá, en este lugar del mundo, Dios está levantando un remanente, una pequeña manada, que le está creyendo a Dios, que está creyéndole, que nos ha enviado hacia ustedes. Así que espérennos, preparen sus corazones, porque Dios va a enviar a sus hijos a hablarles de Él, a hacerle sentir el amor que Dios tiene por ustedes,
y que Él ha escuchado sus oraciones, Él sabe que ustedes están clamando para que ustedes para que ustedes conozcan al Señor, puedan entrar al reino de Dios, y está preparando a esta gente, a estos misioneros que van a ir allá, porque Dios los ama. Porque primero Dios los ama a ustedes, pero también ama a las naciones. Y la palabra de Dios se va a cumplir completamente. Y declaramos en el nombre de Jesús que muchos misioneros de este país, del último lugar del mundo, va a ir hasta el otro lugar del mundo a testificar de lo que Jesús ha hecho en la vida de las personas, de las familias, de cómo ha cambiado, cómo Él cambia, cómo Él transforma, cómo Él da valentía, donde no hay nada, Él pone mucho, y nosotros estamos confiados en que Dios va a proveer todo, en que Él nos va a guiar y nos va a llevar a los lugares donde Él nos mande. Estamos listos para ir cuando Dios diga y se termine esto, vamos a estar ahí, vamos a seguir predicando, y ahora aún así podemos seguirlo haciendo. Así que prepárense, porque Dios en naciones ha escuchado sus oraciones. Amén. Pastora, para ir finalizando, un mensaje para las personas que todavía no han salido a ninguna misión, que tienen un poco de temor o que no se atreven a, por ejemplo, a tomar un micrófono y a predicar en las calles o a tocar una puerta y poder entrar a algún domicilio. ¿Qué mensaje le da usted para esas personas que no han salido y que tienen un poco de temor con respecto digamos, a predicar la palabra de Dios? Amén. Yo les digo que se atrevan, que si ustedes dicen que aman a Dios, obedezcan. Obedezcan, porque lejos, más, lo que más van a recibir va a ser que Dios les va a poner las palabras justas en el momento. Si ustedes dejan que Dios sea el que los guíe, porque eso es lo que hicimos nosotros. En un comienzo igual, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuánto dinero vamos a necesitar? Todo eso se encargó Dios. Lo que hay que hacer es disponer el corazón, disponerse, determinarse. Dios se va a encargar de todo. Eso sí, uno tiene que ordenarse, porque igual no puede ir así nomás. Entonces uno tiene que desde ya empezar a organizar el dinero, organizar los tiempos. Si tú trabajas, ahora está la posibilidad que no necesariamente tienes que ir todo el tiempo, sino que puedes ir los tiempos que necesitas, pero disponte. Dios, cuando tú empiezas a hablar, el apóstol siempre decía, es la primera palabra la que cuesta, después el Señor va a usar tu boca y sigue nomás. Fluye. Eso, no se acobarden, no se la pierdan, porque ahí está la bendición, ahí es donde uno crece. Exacto. Muy bien, pastora. Bien, pues eso es el tiempo con nuestra amada pastora Janet. Un gran abrazo para su hija, a la que tuvo el accidente. Dígale de que yo la entiendo y me pongo en su lugar, porque yo igual pasé por una situación así y sé lo que se siente. Sé lo que siente la persona que recibe agua caliente y se forman unas tremendas ampollas. Yo lo conozco, yo lo sé. Entonces, que reciba un gran abrazo y que esto ya pasará. Amén. Así Amén. Que eso, pues, bendiciones, un gran abracito, ahí nos estaremos viendo en algún momento, y este es el tiempo de abrazar a su familia y estar en comunidad. Amén, un gusto, Pablito. Está invitado a nuestra casa cuando venga, por favor. Tenemos el corazón hospedador, así que aquí ya está su pieza esperándolo, y para que nos sigamos conociendo. Bendiciones. Eso es. Un gran abrazo. Ya, Dios le bendiga. chao. Chao, chao, nos vemos. Vale. Ya, chao, chao.